Qué hermoso, amados hermanos, porque usted y yo no estamos solos. Dios está con nosotros. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuevamente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nuevamente, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, somos nosotros, hermanos, y todos los del mundo, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alaba el nombre del Señor, hermano. A Él sea dada la honra, la gloria y la alabanza por todos los siglos. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos, porque este aplauso es para el Señor. Y si lo está haciendo, hágalo, porque usted está haciendo esto doblando la rodilla, doblando su espíritu, su alma, y está llegando hasta allá arriba esta adoración. Por eso el Señor le exaltó a lo sumo por ser obediente. Él fue obediente. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias en esta tarde por esta oportunidad que me das de llegar ante tu presencia y presentándote también a una misma vez a mis hermanos aquí sentados. Padre mío, queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar tu bendito consejo, en qué estamos fallando, en qué, Dios mío, que necesitamos trabajar. Señor, ayúdanos. Permite, Señor, que cada uno de nosotros que estemos aquí tomemos lo que nos corresponde y que podamos darte la honra, la gloria y la alabanza y que salgamos diferentes de este lugar. Te hemos dado la honra cantándote, alabando, Padre mío, así Jesús, como tu Padre te exaltó hasta lo sumo, nosotros te exaltamos con nuestra alabanza en esta tarde. Y ahora también queremos recibir de parte tuya, ahora que baje el pan del cielo, que baje la bendición, que baje el consejo y que la escribamos en la tabla de nuestro corazón. Desde ahora y para siempre te doy gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, hermano. Alabe el nombre del Señor. Señor, porque Él es bendito. Mire, hermano, me da alegría verlo a usted aquí sentado, los que están en su casa, si nos están viendo y hasta donde llegue esta transmisión, que el Señor bendiga hasta el último hogar, como oraba nuestro hermano David. Y si usted lo hizo, hermano, tenga la certeza de que usted oró por su familia, hasta va a llegar esa oración. Y yo, mire, hermano, ahorita voy a hablar en el nombre del Señor, pero no a cualquier pueblo, no a cualquier hombre o a cualquier mujer. Voy a hablarle a un pueblo que ha sido lavado y comprado a precio de la sangre del Cordero, y es cada uno de ustedes, hermano. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro lo dijo: ahora ustedes, vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora lo eres y has alcanzado misericordia. Por eso no me dirijo a cualquier pueblo. Es un pueblo que ha sido lavado y comprado a precio de la sangre del Señor. Y es lo que vamos a ver en esta tarde. Mire, hermano, la palabra del Señor la hemos leído grandemente, hermano, que a mí me llegó. Yo digo, Señor, yo he leído esta porción bíblica infinidad de veces. Infinidad de veces. Pero mira, hermano, hasta ahora estoy comprendiendo, estudiando estos pasajes bíblicos y digo, Señor, ¿por qué fue que usted, Padre, exaltó hasta lo sumo a su Hijo Jesucristo? Por una humillación tan grande que tuvo por el pueblo romano, una muerte tremenda que tuvo por el pueblo romano.
por las flagelaciones tremendas que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y Él fue obediente. Y dice la Biblia que no solamente por cualquier muerte, sino muerte de cruz. Y usted lo acaba de leer. Obedeció hasta la muerte, pero Él añade y muerte de cruz. No cualquier muerte, no cualquier sacrificio. Si usted, hermano, puede leer la historia de cómo era el salvajismo tremendo del Imperio Romano, hágalo. Si lo ha hecho, usted me dará la razón de lo que le voy a hablar esta tarde. Usted me va a dar la razón. Este Imperio Romano fue tan tremendamente con nuestro Señor Jesucristo que no tuvo piedad con Él. Desafortunadamente, esa cruz para Él fue sacrificio, para Él fue tortura, para Él fue algo bárbaro que soportó en una cruz como esa. Imagínelo. Algo así tan tremendo fue que la espalda de mi maestro fue flagelada en ese momento. Y quiero decirle, llevarle, hermano, a pensar lo siguiente: que en esa cruz no era una cruz como esta, que está ahorita así suavecita. La cruz que Él cargó y la cruz que Él sintió en su espalda era una madera en bruto, una madera llena de espinas, de las mismas maderas trabajadas, así como lo cortaban, así lo clavaron al maestro. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Algo bárbaro, tremendo. ¿Cómo hemos pagado nosotros de acuerdo a ese sacrificio? ¿Cómo hemos pagado? Piense un momento en esa muerte. Usted, hermano, piense que el Imperio Romano, antes de clavar a una persona en esa cruz, en una cruz, lo que hacían primero era torturarlo a una manera tremenda, que estos hombres con esos látigos tan fuertes que tenían ellos, hermanos, que usted los ha escuchado, que eran tremendos, largos cueros, que en la punta tenían huesos de oveja, esos huesos grandes del esqueleto de una oveja. Y cada latigazo, dice, hermano, la historia, que se le clavaba al maestro en su costado, en su espalda. Y no solamente le llegaba a la piel, sino la historia dice que esos tremendos látigos se llamaban flajorum. Así lo llamaba el Imperio Romano, esos tremendos látigos, que no solamente desgarraban la piel, sino dice que le enterraban esos huesos que estaban en la punta, se le clavaban en la espalda, llegaban hasta los músculos y le desgarraban y le afloraban sus venas, sus vasos capilares. Todo era desgarrado, desde la cabeza, donde le agarraba el golpe, lo jalaban, y nuevamente, y nuevamente, y nuevamente, sea la cabeza, la espalda, el omóplato, parte del hígado, parte de la pierna, lo desgarraban al maestro. Por eso el Señor dijo: por eso te exalté hasta lo sumo, hijo. Te exalté hasta lo sumo, porque fuiste obediente, no a cualquier muerte. Muerte de cruz, y se lo estoy explicando cómo era. Por eso es que el maestro sufrió una flagelación tremenda. Sufrió, hermanos, tortura tremenda, laceraciones, cosas, hermanos, que se le llamaba esa corona de espinas, que tenía incisiones, que al momento de clavarle la corona de espinas, los historiadores, los científicos de este tiempo lo han estudiado. Si usted no lo ha leído, léalo. Que un hombre de este siglo no aguantaría lo que el maestro sufrió. Dicen que ni siquiera llegaría a la cruz. Si acaso soportaría las flagelaciones, los golpes, ni nada más, porque empezaría a tener
un desangramiento en su cuerpo antes de llegar a la cruz. ¿Por qué creen que un hombre le ayudó al maestro a cargar la cruz? Porque ya no tenía suficiente sangre, ya no tenía suficiente plasma, ya no tenía suficiente agua, porque cuando lo estuvieron maltratando, él se desangró. Cuando estamos nosotros enfermos, vamos al médico, vamos a que nos ayuden. Una gripa y no salimos de casa, una tos y nos empezamos a preocupar, ¿qué tendré? Y al maestro, imagínense lo que le hicieron. Nadie estaba con él. El único que le seguía de lejos era Pedro. Pero él aún claudicó cuando lo identificaron. Él es de ellos, él se maneja como ellos, él habla como ellos. Y Pedro dijo: yo no soy. Te equivocas, mujer, yo no andaba con ellos. 3 veces. El maestro lo vio en el patio y Pedro salió corriendo a llorar amargamente porque había negado a su maestro. ¿Qué sentiría el maestro ahí? Solo, soledad, golpeado, sin su madre, sin sus discípulos y ni aún su padre, porque dice la Biblia que él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y usted va a escuchar por qué dijo eso Jesús y por qué no vino en su auxilio Dios Todopoderoso. ¿Cuántas veces usted ha leído la porción bíblica que Jesús, cuando lo estaban apresando, dice la Biblia que cuando se lo llevaban, Pedro trató de rescatarlo, pero le dijo: Pedro, guarda tu espada. Tú sabes que si yo quiero le pido a mi Padre y que me mande 12 legiones de ángeles para que me quiten este suplicio. Guarda tu espada. Si yo quisiera lo hago, y vienen 72,000 ángeles. Eso es, 12 legiones, 72,000 ángeles vienen y me ayudan y me sacan de esto, pero no, porque los amo a todos ustedes. Porque no quiero que se pierdan. El infierno no fue hecho para ti, ni para mí, sino para el diablo y sus ángeles. Usted lo ha leído. Por eso el Señor dijo: no, porque los amo, los ángeles que se queden ahí. Yo sufriré porque quiero ser obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso el Señor no aceptó la ayuda de los ángeles, porque Él tenía que ser obediente. Tenía que ser un hombre que vino solamente para morir. Solamente para eso Él vino. Mire, hermano, estos aspectos espirituales que yo les voy a decir de la cruz, usted se va a dar cuenta. Tal vez usted nunca ha escuchado una predicación dando una explicación de la cruz. Pero mire, lo ancho de la cruz, si usted la ve así o la voltea del otro lado, hablando espiritualmente, la cruz es tan ancha, tan amplia, tan ancha, tan grande fue esa cruz, que llegó, hermanos, hasta los 5 o 6 continentes de la tierra. Los esquimales en la Antártida tienen salvación por esa cruz, porque hasta allá llegó la salvación. Los de Europa, el continente americano, el continente europeo, el continente africano, Oceanía, y todos, hermanos, donde no usted piense que hay hombres, hasta allá llegó la amplitud de la salvación, la amplitud de la cruz, porque es tan amplia que hasta allá llegó, hasta lo último de la tierra. Hasta allá llegó el sacrificio de Jesucristo en esa cruz tan amplia, tan grande, hermanos. Fue el amor de Dios que abarcó todo el mundo.
Por eso el Señor en su palabra dice: todo el que a mí viene, no le echo fuera. Todo el que a mí viene, no le echo fuera. Puede venir un brujo, como decía David en su oración, y si viene a la cruz tan ancha, alcanzará perdón. Si viene un asesino, 5 muertes encima, cumple su condena, y si no sale porque fue 5 veces asesino, hasta allá llega la amplitud del perdón de la cruz. Hasta allá llega. Esté hasta lo más profundo de la tierra, en un sótano donde lo tengan por ser peligroso, él arrepintiéndose, reconociendo su error, hasta allá llega la amplitud de la salvación. Porque no fue cualquier hombre que dio la vida, fue Jesucristo. Todo el que a mí viene, no le echo fuera, y si tú me recibes, serás llamado hijo de Dios. Por eso, hermanos, puedo decir que la amplitud, la anchura de la cruz es tremendo. Pero no solo puedo decir que la anchura, hermanos, sino que también lo extenso de la cruz es largo. Usted puede ir de un mar a otro y allá puede encontrar salvación. Largo. Hemos visto pasajes bíblicos que ha habido salvación otros tiempos antes que fuera la cruz, antes que naciera nuestro Señor Jesucristo. Cientos de años atrás ya había salvación. Dice la Biblia que Noé construyó un arca. ¿Cuánto medía? Aproximadamente 135 metros de largo, de longitud. Y dice la Biblia que el Señor vio el pecado del hombre y quiso también salvarlo en la arca de Noé. Y dice la Biblia que Noé estuvo predicando 120 años, pero el hombre no quiso. No quiso. Usted lea en Mateo y dice que el tiempo de hoy son semejantes al tiempo de Noé. Se casan, se dan en casamiento, se burlan del Señor, hacen lo que quieren, no son temerosos de Dios. En pocas palabras, libertinaje. Pero estaba el arca y Noé les dijo: vendrá un diluvio, va a ser destruida la tierra, sálvense. No quisieron. Y usted ha leído la Biblia, ¿cuántas personas se salvaron? Creo que 8 personas. Pero había salvación, había una longitud, 135 metros, por no sé cuántos de altura. Pudieron haber sido salvos algunos, pero no quisieron. Y la longitud, hermano, de esta cruz es más larga que la arca de Noé. El templo de Salomón fue otro modo de salvación, 27 o 28 metros de largo. Igual, venían los hombres con pecados encima, con sus familias. Y el sacerdote decía: ¿qué traes para el holocausto, para que tus pecados sean cubiertos? No tengo tanto dinero, traigo 2 palominos solamente, suficientes, tráelos. Los mataban y la sangre rociada y eran perdonados, cubiertos sus pecados. Había salvación en el templo de Salomón, midiendo una longitud de 27 metros. Pero la longitud de la salvación de la cruz es eterno, de lo eterno a lo eterno. Esa es una longitud tremenda que usted nunca pensará hasta dónde es. Dice el Señor que mi misericordia llega hasta los cielos. Tan grande es que no lo puedo comprender. Lo decía el salmista David. Así de larga es la salvación de la cruz. Usted nunca va a comprender ese amor del Señor, ni yo tampoco, porque usted está aquí todavía, aún fallándole al Señor. No le quitó la vida este día, sino está aquí para pedir perdón por medio de esa cruz nuevamente y decirle: Señor, quiero ser salvo, renovar mis votos contigo. No quiero echar en saco roto todo lo que usted soportó. Y quiero llevarle a pensar, hermano, que no solamente lo ancho, lo largo, sino lo alto de la cruz. Esa altura que tuvo la cruz, o la tiene hoy día, es grande.
porque tan alta es que alcanza a los hombres más ricos del mundo. Hasta ellos tienen salvación teniendo millones de dólares, millones de pesos, millones de lo que sea. Tan alta es que hasta allá se mueven esas esferas, pero depende de cada hombre si deja su dinero y viene a la cruz del Señor, donde hay salvación. Su dinero para un rico no le va a quitar el cáncer, solamente llegando a la cruz de Cristo. Solamente ahí es donde va a encontrar salvación y vida eterna. Solamente. Tan grande es la longitud de esa cruz que abarca, hermano, desde que nació Jesús hasta nuestros días. Así de largo. Y vendrán naciendo más niños. Hablábamos de eso mi esposa y yo. Y la cruz, su amplitud, su altura, su largura de salvación seguirán siendo los mismos. Todo el que a mí viene no le echo fuera. El último bebé que nació aquí fue el de nuestra hermana Dalia. Para él hay salvación. Y si el Señor permite que este mundo siga adelante, y si ese bebé crece, tendrá hijos. Y como es larga el perdón de la cruz, hasta los hijos de ella alcanzarán salvación. Porque la salvación de la cruz es larga, ancha, alta para abajo. Todo cubre la cruz. Cualquier campo, cualquier hombre, seas matón, seas violador, sea lo que sea, quieres huir del Señor, no vas a huir. ¿Sabe por qué? Porque el Señor se lo dijo al pueblo de Israel: tus pecados te van a alcanzar. Tus pecados te van a alcanzar y va a haber una consecuencia. Tú estás pecando, hiciste esto y vas caminando, pecaste y sigues caminando, pero no volteas a la cruz que estás fallando, y vas caminando y vas pecando, sea de una manera o de otra, sigues pecando, tus pecados te van a alcanzar. Hagas hecho lo que hagas hecho, mentido, no sé yo, hermano, qué errores hemos cometido nosotros. Pero esos pecados te van a alcanzar algún día si no haces un stop y vienes a la cruz. Te van a alcanzar. Es más fácil que te alcance la misericordia de la cruz. Es mejor que la cruz, hermano, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos alcance primero. Antes que el pecado haga estragos en tu vida, antes que te alcance el pecado. Por eso, hermano, este mensaje es de reflexión. Dice la palabra de Dios que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero el que no dice nada y se calla con su pecado, será destruido. Porque el Señor se lo dijo a Adán y Eva: pecaste, eres destituido. Ahora gánate la vida con el sudor de tu frente, y tu mujer con el dolor de tu vientre ten tus bebés. Por eso, hermanos, el Señor nos aconseja: confiesa tu pecado y apártate de él para que prosperes. Mire una cosa, hermano. El profeta Isaías se dirigía al pueblo cuando estaba en pleno pecado y le decía: si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si tus pecados fueren rojos como la grana, serán como la lana, blancos. Eso se lo decían los profetas al pueblo de Israel. Pero Jesucristo ahora en estos tiempos nos ha dicho: mi sacrificio es suficiente. Sea tu pecado el que sea, hermano o hermana, el Señor te da perdón. Hemos pecado, hemos fallado, hay salvación mientras estés vivo. Porque muriendo se acabó toda esperanza de vida.
El Señor no hizo el infierno para ti ni para mí, sino para el diablo y sus ángeles. Y desafortunadamente los pecados de muchos los alcanzarán y descenderán con ellos al infierno. La cruz, el sacrificio del Señor está vigente hoy día. Alabe el nombre del Señor si usted está de acuerdo. Usted puede darse cuenta, hermano, cuántos hermanos han llegado por el medio del sacrificio de la cruz al Señor. ¿Cuántos conocen al hermano Nicky Cruz? ¿Quién más? Este hermano tiene un testimonio tan tremendo que el hermano David Wilkerson, que hasta la fecha sigue su fundación, Teen Challenge. Jóvenes que alcanzan de las drogas del mundo. Pero el hermano David ya se fue. Pero su legado sirve por medio de la cruz, salvando jóvenes. Y uno de ellos fue Nicky Cruz. Y usted sabe su testimonio si lo ha visto. Que cuando le fue a predicar al hermano Nicky Cruz a su guarida con su banda, le dijo Nicky Cruz: ¿sabes qué, predicador? Si tú vienes, te voy a cortar en 1000 pedacitos. Olvídate de tu Cristo, llévatelo para otros y a mí no me digas nada. Pero el hermano, con fe, con poder, le dijo: pues cada pedazo que tú cortes de mí te estará diciendo: Cristo te ama, Cristo te ama. Y ahora vea quién es el hermano Nicky Cruz, predicando el evangelio por todo el mundo, teniendo una fundación, porque fue alcanzado por el sacrificio de la cruz, y no fue cualquier sacrificio. Alabe el nombre del Señor, hermano. Mire, hermano, dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Pedro 1:21, vamos a leerlo. Quiero que usted vaya conmigo y ahí estaremos ampliando. ¿Ya lo tiene, hermano? Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Usted dirá: ¿qué tiene que ver esto con el sacrificio de Jesús? Mucho. Porque la profecía nunca fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablarán, hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque la muerte, sufrimiento, crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, fue profetizado cientos de años atrás, antes de que Él naciera. Libro de Génesis, libro de Salmos, libro de Levítico, libro de Isaías. En Salmos se habla mucho del padecimiento de Jesús. Por eso digo que esos profetas hablaron para que se cumpliera lo que le hicieron al maestro. Nunca fue traído por voluntad humana. Ellos no escribieron lo que quisieron, ellos no hablaron su voluntad, ellos no hablaron lo que le dictó el maestro, no hablaron lo que le dictó el escriba. Hablaron, escribieron lo que el Espíritu Santo les dictaba. Por eso, hermanos, si usted ahorita escucha lo profetizado de nuestro Señor Jesucristo, créalo. ¿Por qué? Porque eso nunca fue traído por voluntad humana, sino el Espíritu Santo guió a los hombres escribiendo acerca de lo que iba a pasar cientos de años más adelante de los profetas. Créalo. Y una de ellas, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, es esa porción que yo les llevaba en un principio. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estando pendiente de la cruz, el Señor se sentó solo, se sintió solo. ¿Sabe quién estaba nada más al pie de la cruz? ¿Alguien sabe? Amén, pastor. Su madre y el apóstol Juan. Nada más. Y el Señor dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él estaba siendo, hermanos, ahí
abandonado por todos. Y se imaginan qué feo, triste fue que el mismo Padre lo abandonó. Mismo Dios lo abandonó, porque Él tomó forma de carne de usted, así como usted y yo tomó carne. Vino y se entregó a este mundo como lo leímos. No se aferró a su divinidad, sino tomando forma natural, forma de siervo, se entregó al máximo. Entonces Él tenía sentimientos tremendos de tristeza en ese momento que su Padre lo abandonó. Pero no cualquier cosa, y usted va a entender por qué. Porque toda la basura y podredumbre, todo lo feo de cada uno de nosotros, lo malvado, el Señor lo agarró y lo puso en los hombros de Jesús. El que no conoció pecado, dice la Biblia, se hizo pecado. Se hizo pecado. Por eso Dios no podía ver a su Hijo Jesucristo. Lo vio, pero le dio la espalda. Y Jesús le dijo: Padre, ¿por qué me abandonas? ¿Sabes por qué? Porque en mi palabra dice que soy santo, 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 y no tolero el pecado. Y todo el pecado del mundo ahorita está en ti. No puedo verte. Todo el pecado, la podredumbre de todo el mundo que no quiero que se pierda, lo he puesto en ti y estás hecho pecado. No puedo verte. Se sintió el Señor abandonado. Más de 600 veces la Biblia te menciona que Dios es santo. Más de 600 veces. En el libro de Génesis, en el libro de Levítico, en el libro de Isaías, en el libro de Apocalipsis te lo dice. ¿Por qué 3 veces santo, 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 santo? Al que es el que reina y el que ha de venir es santo. Los 4 seres vivientes decían santo, santo, y volaban alrededor del Señor en el cielo y lo veían y le decían santo, santo, santo 3 veces. Y los judíos, cuando decían 3 veces santos en sus escrituras, significaba que era una santidad absoluta. Una santidad llena, completa. Por eso Dios abandonó a su Hijo, porque no toleraba el pecado, porque es santo. Por eso lo abandonó. No podía ver a Jesús. ¿Lo vio ensangrentado? Sí. ¿Lo vio golpeado? Sí. ¿Lo vio sin fuerzas? Sí. ¿Lo vio clavado en la cruz, sus pies y manos? Pues sí. ¿Con la corona de espinas escurriendo la sangre? Pues ni así te puedo ayudar, porque el pecado lo tienes. Por ti, por mí y por todos los del mundo, como vimos, de Europa, de África, de Asia, de Oceanía, de América, de todo el mundo. Todos esos pecados cayeron en Jesús y el Maestro ahí abandonado. Por eso Dios lo abandonó. Ahora entiende esta palabra, porque el Señor decía: me ha abandonado mi Padre. Porque no tolera el pecado el Señor. No tolera el pecado. Por eso es que el Maestro ahí fue abandonado. Pero le digo una cosa, hermano, ya estaba clavado ahí. Pero antes de que llegara ahí, ¿sabe qué pasó en su cuerpo antes? Y aquí anoté el término que dicen los científicos. Escuche bien lo que le pasó al Maestro. Porque la Biblia nos dice una cosa. Y ya hombres de ciencia que no creen en Jesús, muchos de ellos, han explicado lo que nuestro Maestro sufrió por ti y por mí. Que Él tuvo un choque hipovolémico. ¿Qué significa el choque hipovolémico? Significa que antes que lo llevaran a la cruz, cuando Poncio Pilato lo estuvo lacerando, le estuvo encajando la corona de espinas, cuando le estuvieron escupiendo, y dice la Biblia que aún estando enfrente del Sanedrín le taparon la cabeza al Maestro y le daban de puñetazos, le jalaban su barba y le daban de cachetadas. Él no veía porque lo tenían tapado. Léalo en su Biblia, así lo dice. Le cubrieron el rostro y le pegaban, le puñeteaban.
Así lo hicieron al maestro. Y se burlaban de él y le decían: profetiza, ¿quién te ha pegado? Como oveja fue llevado al matadero, cayó, enmudeció y no abrió su boca. Por ti, hermano César, hermana Magda, hermana Lulu, hermano, todos los que estamos aquí, por eso se cayó, por eso le dio ese shock hipovolémico, que significa pérdida de sangre en su totalidad casi, pérdida de líquido, pérdida de agua, porque al desgarrarle su piel sacaban las venas, vasos capilares y sangraba profundamente. Y los científicos dicen que ahí él empezó a desangrarse, y al desangrarse poco sangre en su cuerpo, al ir caminando ya no tenía fuerzas. Por eso le ayudaron a cargar su cruz. Llegó a la cruz así, deshidratado. Por eso usted escucha la frase que dice: tengo sed, porque había perdido ahí en la flagelación mucha sangre, líquidos. Y ahí estaba empezando el Señor a tener complicaciones de respiración. Ya no podía respirar bien, porque dicen los científicos que tenía una asfixia progresiva, que la empezaron desde que fue flagelado hasta que llegó a la cruz. Y lo más tremendo, que cuando estaba colgado de la cruz, clavaron los pies, esas incisiones en sus pies, y dicen los científicos que lo clavaron fue aquí, en esta parte de la mano, entre el hueso llamado radio y el hueso llamado cúbito, y en medio de aquí pasa el nervio medio. Y que cuando lo clavaron aquí era para que soportara el peso de su cuerpo. Y cada vez que mi maestro se movía, dicen los científicos que ese nervio medio le daba toques en su cuerpo, porque se mueve. Cuando usted se pega en el codo le dan toques, ¿sí o no? Se pega aquí y hasta le da risa, o no sé si llorar o me da risa. Pues eso mismo sentía el maestro muchas veces más fuerte, porque eran descargas eléctricas, que ese nervio que le traspasaron con el clavo, ¿sí? Que cuando se movía por querer respirar, porque ya iba con una asfixia paulatina, llegó casi sin respirar ahí, a la cruz. ¿Sabe cuánto duró? 6 horas todavía ahí clavado, desangrado, sin sed, con sed, abandonado todo. Así llegó el maestro. Usted, hermano, se clava tantito, ya le dolió y vamos al médico y que me cosan. Pero ¿quién ayudó al maestro cuando le hicieron eso? Nadie. Y me da pesar, porque yo le he fallado a mi maestro. Yo le he fallado. Yo no sé usted. Pero cuando él quería respirar, escuche bien, dicen los científicos que él estaba colgado 60 grados. Su diafragma, un nervio que tiene aquí adentro, al estarlo él colgado, todo su cuerpo se venía para abajo y le aplastaba el diafragma, que le permitía respirar un poco. Para que él pudiera respirar un poco, ¿sabe qué pasaba? Él tenía que mover sus pies un poco de la cruz, moverse para poderse enderezar un poco y tomar aire, porque ya no tenía fuerza, ya no la tenía. ¿Sabes por qué? Porque su sangre, la poca que tenía, se le estaba contaminando. ¿Sabes por qué? Porque su respiración la podía inhalar, respirar, pero no podía exhalar. Muy poquito le exhalaba, muy poquito sacaba el dióxido de carbono, que es veneno para ti mismo. Él se lo estaba tragando porque no podía respirar. Y empezaba su sangre a envenenarse, sin agua, sin sed, su sangre muy poca que tenía. Cada vez que él se movía, hermanos, dicen los científicos que esos clavos que tenía
le hacían unos toques eléctricos en todo su cuerpo, y cuando se trataba de mover esto que estaba aquí, ya con su piel abierta de los latigazos, laceraciones, se lastimaba más todavía. Más todavía. Qué sacrificio tan grande. Cuando yo estaba estudiando todo esto, decía: Señor, soy un miserable por lo que tú hiciste por mí. No te he pagado conforme a lo que fue hecho. No te he pagado. Es algo que usted, hermano, un poquito metas en su cabeza y piense lo que su maestro hizo por ti, y si usted en realidad está pagando en acorde a lo que él hizo por usted. Piénselo un poco. Para terminar, él en de sus últimas palabras que dijo fue: consumado es. Consumado es. Y esto, hermanos, con el cuerpo agotado del martirio y el aliento casi extinguido, pudo gritar: consumado es, y en tus manos encomiendo mi espíritu. Muchos, cuando ustedes leen esta porción bíblica, consumado es, pueden ver el cuerpo de un hombre moribundo, pueden ver el cuerpo de un hombre que está hablando antes de morir, pero no, era una expresión de victoria, una expresión de que se había terminado la misión para él con éxito, que había terminado la misión con éxito. En el antiguo Roma, ¿sabe que esa palabra se utilizaba, consumado es? ¿Sabe para qué? Para cuando alguien tenía una deuda con el Imperio Romano y terminaban de pagar como pudieran, pero terminaban de pagar. Había un sello que decía consumado es, que significa pagado en su totalidad y sin deber nada. Eso significaba el sello romano en sus documentos de ellos. Pagado todo en su totalidad y no me debes nada. Cuando él dijo consumado es, significa que tú ya no le debes nada al maestro. No le debes nada ni por lo más sucio que tú hayas tenido. El Señor lo llevó en la cruz. Mientras el hombre aquí en la tierra escuchaba en la cruz sus últimas palabras que consumado era, decían: está muriendo. Pero allá en el cielo se estaba escuchando: victoria, ha sido consumado, con éxito lo que hizo mi hijo. Allá en el cielo se escuchaba eso, pero la gente no lo comprendía. Y los que ahora estamos sentados aquí lo comprendemos, que fue consumado el trabajo y ahora gozas de vida eterna, hermano. Gozas de vida eterna. Doy gracias a Dios, hermanos, porque conozco a mi Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque lo conocen? ¿Cuántos dan gloria a Dios por ese sacrificio, por ese eterno amor con que nos amó? Un sacrificio, hermanos, tremendo, tremendo, así como se los expliqué. Cuando él dijo consumado es, se cumplía la palabra de Juan 17, donde dijo: he terminado la obra que me diste que hiciese. Escuche lo que le voy a decir. ¿Cuántos de aquí tienen familia? Pues todos. ¿Cuántos tienen hijos? Todos. Él no vino a formar una familia con hijos, no. Él no vino a tener reuniones familiares. Él no vino a tener una esposa, no. Él vino a morir nada más. Solamente vino a morir. Pudo haber hecho otras cosas, pero solamente Juan dice que él vino a morir. Muchos quieren enterrar, hermanos, sus pecados en tomar. Muchos quieren enterrar sus pecados en fumar, en irse lejos. Pero la única forma de que se olviden y sean borrados los pecados es reconocer el sacrificio y venir a la cruz del Señor.
Yo quiero pedirte, hermano, que te pongas de pie. Yo no he hablado, puede ser una palabra común, pero el que te ha hablado y si te ha llegado la palabra del sacrificio del Señor a tu vida, cierra tus ojos y piensa un poco en esa cruz, en esa flagelación, en esa cruz donde dice la Biblia que todavía se cercioraron y le enterraron una lanza. Y dice que brotó sangre y agua. Pero tú te preguntarás, hermano, cierra tus ojos. Tú te preguntarás, ¿por qué salió agua? Si él ya no tenía casi agua ni sangre cuando llegó a la cruz clavado. ¿Por qué fue que el centurión agarró y le enterró la lanza al maestro, pero salió agua, salió sangre? ¿Sabes por qué? Porque sus pulmones, la poca agua que tenía, la pleura pulmonar, almacenó esa agua y el corazón alrededor también lo almacenó. Y cuando le enterraron la lanza, es por eso que brotó agua y sangre. Los mismos hombres de ciencia lo han dicho, que esa fue la causa que a Jesucristo le desprendiera agua y sangre de su cuerpo, porque acumuló la poca agua en su corazón y en sus pulmones. Pero ahora, hermano, quiero decirte que por esa sangre nosotros somos redimidos hasta hoy día. Si tú ya has pensado en ese sacrificio, hermano, no pienses más. No temas al que mata tu cuerpo, teme más bien al que puede condenar y juzgar tu alma al lago de fuego. Y ese es Jesús. A Él témele. Si tú quieres, hermano, pasar a este lugar, es porque tú de verdad tomaste en cuenta el sacrificio de tu maestro, de cómo fue martirizado, de cómo fue muerto, de cómo fue flagelado, de cómo fue muerto. Si de verdad, hermano, quieres y reconciliarte con el Señor, ven a este lugar. Yo antes de venir a este lugar, yo le dije al Señor, perdóname, perdóname. No he tomado en mucho, he tomado en poco tu salvación. Y la Biblia lo dice, hay de aquel que tome en poco, escuche bien, una salvación tan grande. No lo tomes, hermano, en poco lo que el Señor hizo por ti. No tomes en poco la salvación que el Señor te ha dado. Si tú realmente estás agradecido con el Señor lo está viendo ahorita. Y ten la seguridad que cuando salgas de esa puerta y Dios no quiera, tú mueres, el Señor se acordará de ti. Puedes estar en tu trabajo y si te sucede algo, Dios no quiera, ahí el Señor te recoge. Y habrá fiesta en los cielos cuando te vean llegar a la presencia de Él. Vamos a orar y si alguien más quiere, hágalo. No lo va a hacer ante mí, lo va a hacer ante Él que murió, resucitó y está sentado a la diestra intercediendo por cada uno de nosotros.